Jaime García, encantado de volverte. Ah, no, primera vez que te recibo, ¿ah? Sí, sí, primera vez, Te he habíamos invitado, conversado, pero no habías exacto. podido estar. Pero bueno, y hablar de un tema que está candente, ¿ah? La seguridad nacional, problema de crecimiento de la criminalidad, problema de narcotráfico, de cómo se nos ha ido de la mano totalmente, ¿ah? O sea, este año ha sido impresionante, o sea, ver esos cuadros eh, en la tele o en las redes como a sangre fría, gente menores de edad, haciendo, produciendo eh, un- ejecuciones prácticamente. Eh, ¿Por qué? Por territorios, por núcleos, por organizaciones que se han hecho. Pues, de verdad es que ya son ticos todos los que manejan estos núcleos, se puede decir, bueno, o pequeñas gerencias, digamos, de zonas geográficas, digamos, Es, o de zonas de consumo, ¿no? Bueno, Jaime, vos sos el exacto. experto. Bueno, Jorge, te cuento. Yo soy mexicano. Tengo 10 años ya de vivir en Costa Rica. Ya casi tico. Casi tico, estoy casado con una tica. Ve, cuando yo llegué al país, empecé a ver las casas y vi que todas estaban llenas de barrotes, que la gente estaba con miedo, que se sentía insegura. Yo dije, uy, ¿a qué país llegué? Cuando revisé los datos, lo comparé con México, con Estados Unidos, y dije, pero Costa Rica es seguro. Hace 10 años teníamos una tasa de criminalidad bastante buena, muy por abajo del promedio latinoamericano, eh, apenas por arriba de lo que sería el promedio OCDE. Estoy hablando de criminalidad en general. Y parecía que la percepción no estaba alineada con la realidad. Decía, bueno, están exagerando los ticos. Después, empezando a ver las noticias, me daba cuenta que en las primeras planas salía como primera noticia un asesinato. Y la gente se indignaba y se asustaba. Y yo decía, pero qué raro. En México pasan 5 degollados cada fin de semana y no es primera plana. Entonces es un shock entre pasar dentro de una cultura en donde ya se normalizó la violencia, como es en el caso de México, en donde también por el volumen de población, pero por estar expuestos a la violencia que ya ha sido por décadas, pues uno ya se acostumbra a ver los homicidios, los ve como algo natural del sistema. Aquí por dicha en Costa Rica, lo que tú mencionas, es cierto, hay una indignación, hay una sorpresa, hay un sentido de malestar, a pesar de que los números, si bien son crecientes, llevamos 30 años donde la tasa de homicidios ha venido creciendo. En el único periodo en el que la tasa de homicidios cayó por abajo del nivel recomendable de la OMS, que son 10 homicidios por 100.000 habitantes, fue en el periodo de la presidencia de Laura Chinchilla. Con excepción de ese periodo, en el resto siempre se ha mantenido esa tasa creciente. Hoy, actualmente, con los números que tenemos, estaríamos cercanos a los 14, 15 homicidios por 100.000 habitantes. Ahora, ¿esto es mucho o no? Es mucho si lo comparamos con lo que era Costa Rica en los 90. En los 90 éramos más seguros que la OCDE y éramos más seguros que América Latina, con 5 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, lo que ustedes están percibiendo en estos 30 años es un deterioro serio y severo de las condiciones de seguridad del país. Eso no nos hace el país más inseguro de Centroamérica, ni siquiera el país más inseguro de América Latina, pero sí nos tira hacia una tendencia que si no logramos ponerle un cambio, un freno, entonces sí después podríamos arrepentirnos de lo que perdimos hace 30 años. Bueno, pero es que bajamos la guardia. Bajamos la guardia en muchas cosas. Uno, primero, se ha polarizado mucho la sociedad. Se ha fomentado en eso la violencia verbal, la violencia en todo, desde las escuelas hasta los problemas en los hogares, la difusión, eh, digamos, del hogar, problemas en los centros de educación. Los muchachos no terminan la secundaria, algunos se salen ya ahora del segundo año en adelante de, lo- de- de la secundaria y hay muchos no consiguen empleo graduados
Y las cifras son preocupantes, ¿verdad? Viene creciendo la economía, curiosamente, Al 5%. pero no es el empleo. Pareciera que hay un desfase entre la oferta de mano de obra y la demanda. Casi nadie habla inglés de los graduados en colegios, ¿verdad? Las habilidades blandas andan ahí regular. El problema de la pandemia, de la huelga de educadores, ha sido, y lo vamos a tener un efecto a muy corto plazo. Ya lo estamos teniendo. Entonces hay que tomar una serie porque hey, esto es Dimensional, exacto. hay muchos actores, o sea, la pobreza, la desocupación, la La falta de oportunidades. presupuesto, la falta de oportunidades, todo esto está causando todo esto. Además de que somos muy vulnerables porque estamos en un área que es una transición. Exportamos muchos, digamos, contenedores a Europa y a Estados Unidos, de la mayoría de frutas y otros productos, hasta de chatarra, porque ahora la imaginación de los que manejan la droga es impresionante. Y ahí, entonces, Nicaragua pareciera que está más segura, por lo menos oficialmente. Oficialmente, exacto. No sabemos si es cierto eso, ¿verdad? Guatemala, Salvador y Honduras, ahí sí hay, claro, un problema de seguridad, aunque Salvador, Kelly ha hecho una barrida prácticamente. Yo no estoy de acuerdo, lógicamente, con ese tipo de medidas tan severas, porque hay derechos humanos, hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero cuando ya la situación llegaba a ser explosiva en Salvador, y ahí el pueblo le da prácticamente todos los poderes a Bukele. Un voto de confianza. Todo, usted actúe. Sí, pero diste en el clavo. El problema de la seguridad no es de policías y ladrones. No es ni siquiera incluso de tener más recursos económicos. Es de atender cuáles son esos impulsores de la inseguridad internos y generar también esas condiciones que nos hagan resiliente al contexto internacional. Porque nosotros, también como lo mencionabas, estamos en medio de la cadena de valor del narcotráfico. Colombia, principal productor, sigue siendo, con una tasa de homicidios del 27 por 100.000 habitantes. Y lo manda México, que ahora México se ha vuelto uno de los principales comercializadores. México tiene una tasa de homicidios del 28 por 100.000 habitantes. Entonces estamos en el paso. Estamos bien conectados con Europa, que es un mercado que paga muy bien por el producto. 3, 4 veces, 5. Exacto. Pagan más incluso que en Estados Unidos. Claro. Entonces, bueno, entendiendo que esta actividad es comercial y económica, bueno, los incentivos económicos ahí están y la cadena productiva ahí está puesta y nosotros estamos aquí. Ahora, respecto a nuestras debilidades internas, no podemos hacer lo que hace Bukele, porque el hacer lo que está haciendo Bukele, si bien ha tenido impactos en el corto plazo, y los números dicen que lo ha hecho bien, no es sostenible. Pudiera ser una medida mágica, pero en cuanto Bukele desaparezca o el sistema se vaya, el sistema actual que tienen, probablemente puedan tener un rebote. No se están creando las instituciones, ni se están creando tampoco las condiciones sociales para aumentar el costo de que los jóvenes se vayan a ese tipo de vida criminal. Al fin de cuentas, no es que uno nazca con un gen del mal, sino un joven sin oportunidades decide, bueno, ¿dónde puedo conseguir dinero más rápido según mis capacidades? Y es ahí donde en Costa Rica hemos fallado. No somos igualiticos, fue otro de los grandes mitos que descubrí cuando llegué. Las experiencias país que tienen los costarricenses son muy diferentes dependiendo de dónde viven. Entonces, los que estamos aquí en la GAM tenemos otro tipo de aspiraciones, otro tipo de oportunidades. Representamos esa economía que crece al 5%, pero que no es intensiva en mano de obra, porque es más intensiva en valor agregado y en tecnología. Es una maravilla, por ejemplo, que Costa Rica junto con el norte de México son las dos únicas regiones de América Latina cuya principal exportación sean dispositivos médicos y tecnología. Nadie más lo hace en América Latina. Todos los demás dependen o de textiles básicos o de materias primas. Entonces, Costa Rica en eso es un ejemplo.
Ahora, no hemos sacado ese ejemplo hacia las zonas fuera de la GAM, hacia las fronteras y las costas. Tenemos lo que dice nuestro buen amigo Víctor Maña, que ha estado por aquí, la costa y la rica. Bueno, ¿cómo llevamos a la costa lo que ha funcionado en la rica? Y entre que no hemos podido disminuir esas brechas y en las fronteras, claro, y no hemos podido resolver eso. Y el primer paso para resolverlo es educación. Educación en los jóvenes. Hay una correlación fuerte entre educación secundaria, que es ahí donde estamos cojeando. Entre los países de la OCDE, somos el país con menor porcentaje de adultos con secundaria terminada. Estamos cercanos al 56%. Es decir, muy por detrás, incluso de México, Colombia, que también está en la OCDE, Chile y Turquía. Entonces, si no podemos hacer que los jóvenes terminen la secundaria, menos los podemos ligar a este tipo de actividades que retribuyen bien. No tienen el inglés, no tienen habilidades técnicas. Entonces, si yo no tengo aspiraciones para un mejor nivel de vida a través de la economía formal, pues me voy o economía informal, que hemos tenido también un crecimiento enorme en Costa Rica, probablemente como no lo habíamos visto en los últimos 30 años también, con unas tasas cercanas al 40%, que todavía no son las tasas de Guatemala, que son 60, 70%, las de Honduras, pero que están muy por encima de países que antes eran comparables con nosotros. Uruguay y Chile tienen tasas de informalidad del 22, 23%. Entonces, también perdimos esa capacidad de generar empleos de calidad. Y por supuesto, la economía ilegal. Las cargas sociales son altísimas. Claro. Entonces, y además, la formalización de verdad que se las trae, ¿verdad? Sí, y entonces ya la discusión sobre seguridad ya no solamente es sobre seguridad pública y policías. Empezamos a hablar de educación, empezamos a hablar de competitividad. Y entonces tiene que abordarse como una estrategia país integral. Porque si no, sí, hacemos la de Bukele, pero somos una democracia. Y además yo creo que es un error terrible la polarización que estamos haciendo en la sociedad entre la señora del Purral y los que tienen corona. Definitivo. No te la veo la corona. La corona por aquí está, brilla con el sol. No, pero esa polarización es otro de esos fenómenos internacionales. Está sucediendo en prácticamente todo el mundo. Tiene que ver con la forma en la que nos hemos cambiado el cómo nos comunicamos y nos informamos. Antes todo el mundo se informaba con el canal de televisión, el noticiero de la noche, era el prime time, y todos compartíamos el mismo flujo de noticias. Hoy con las redes sociales, que son una maravilla, porque nos permiten hacer lo que estamos haciendo ahorita nosotros, poder comunicar y llegar a otros públicos cuando ellos quieran vernos. Pero también ha generado que empecemos entonces a tener demasiadas opiniones sin estar certificadas, sin estar validadas, sin procesos de ética profesionales como las que tienen los medios de comunicación profesionales. Empezamos a tener discusiones no organizadas, empezamos a tener también estas burbujas o cámaras de eco, donde lo que hacen en lugar de conversar, lo que hago es descalificar. Y entonces yo me junto con los que piensan igual que yo y odiamos al otro que piensa diferente a mí. Y entonces esos espacios en común que antes teníamos se dispersaron y empiezan las polarizaciones. Y es algo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, y lo pongo como referencia porque siempre es un ejemplo de una economía rica, tecnológicamente avanzada, siempre lo vemos como el hegemón que es a nivel global. A mí me llama mucho la atención, y ahora que vienen las elecciones en Estados Unidos, que antes el Partido Republicano era un partido pro ciencia. Recordemos en los 90s, bueno, Bush padre fue uno de los que estuvo también apoyando estos grandes acuerdos internacionales para salvar la capa de ozono. No se discutía la ciencia y se generaban las condiciones políticas para generar cambios. Hoy, según los últimos datos de Pew Research Center, encontraba que los republicanos eran los que menos creían en la ciencia respecto a los demócratas y que era una tendencia en el tiempo y que temas tan básicos como, por ejemplo, la vacunación en general, no solamente el COVID, sino en general, se empezaban ya a discutir como temas políticos e ideológicos y no temas científicos y médicos. Entonces, eso es llevarlo al extremo. Cuando uno ya sabe que se politiza y se polariza, ya uno ya sabe que perdió la discusión.
Hoy por hoy no sabemos qué hacer, al menos en América Latina, o prácticamente en este continente, no sabemos qué hacer ante la polarización, pero es una epidemia que nos está afectando en todos. Sí, y la gente, lo que no me gusta a mí es la violencia del idioma y la forma o sea, lo más importante para ahora, para Costa Rica, es la institucionalidad. Exacto. O sea, lo que nos tiene todavía la democracia trabajando es la institucionalidad y los equilibrios de los poderes, ¿verdad? Claro. O sea, eso es básico. O sea, yo creo que hay que, y lo veo uno hasta en la policía, pues es curioso, hay 13 tipos de policías aquí en Costa Rica, ¿verdad? Desde que es la parte fiscal, que es la parte migratoria, en fin, hay 13 diferentes. Es una organización compleja, pero bueno, lógicamente el Ministerio de Seguridad es el que tiene más números de, de, de policías, digamos, y es el que tiene la mayor responsabilidad. Pero el territorio es grande, la población de policías no ha crecido, el equipamiento es muy débil, los presupuestos son débiles, y en este momento hay que tomar ya decisiones fuertes, porque ven, vos no puedes controlar la violencia si no tenés un buen... Hay casos de municipalidades, digamos, en que se han equipado bien y han parado de la violencia, ¿verdad? Pero hay que equiparse, o sea, uno antes veía la policía, aquí le decían la policía militar, y eran dos tipos muy bien, eh, o sea, físicamente muy bien y con buen equipo. Y uno le respetaba mucho. Ahora, los policías posiblemente uno los ve un poco gorditos y ya no es aquel... Ya nos mira el respeto. sí, y eso pues, lo mismo que son las radiopatrullas, tienen que estar en las zonas calientes, porque hay zonas calientes, ¿verdad? Pero también la tecnología le apoya. Si uno tiene buena tecnología, uno puede identificar más, ¿verdad? Porque hay muchas, son camaritas ahí que se ponen en los... pero uno no ve quién es el que viene en la moto, Exacto. ni la marca en la moto, ni la marca del casco. Y entonces, claro que no estamos bien tecnológicamente y hay que pedir apoyo a Estados Unidos. Hay gente que experta en esto, en Colombia. Y el país tiene que darse cuenta que estamos ante una emergencia. Exacto. Que requiere esfuerzo, recursos. ¿De dónde se sacan los recursos? Limitando gastos en otras prioridades. Porque si la seguridad se cae, no hay nada que hacer. Ni hay zonas francas, ni va a crecer, como se llama, el turismo, ni nada. Y uno, y cuando ve que hay un asesinato ahí, Jacob, ya uno le dice al hijo de uno, a los nietos, mire, se van a ir a Jacob, tengan cuidado. Sí, yo creo que hay tres puntos importantes que mencionas. Primero es darle la importancia que tiene y verlo como un reto país, una emergencia país. Esto no es un problema de un gobierno, porque es una tendencia que llevamos 30 años. No es un problema solo del gobierno central, los gobiernos locales son clave en la seguridad. Cuando uno ve las tasas de homicidios a nivel cantonal, uno encuentra diferencias gigantescas. Limón tiene tasas y Matina tienen tasas que los colocarían a nivel de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Mientras que por otro lado uno se encuentra aquí Belén, con tasas todavía por abajo del 10. Pero es la comunidad también, ¿verdad? También es la comunidad, exacto. Es interesante, ¿verdad? Sí. La comunidad está organizada. La comunidad está organizada, hay cohesión. Hoy por hoy, el 50% de la población en Costa Rica vive en cantones con tasas de homicidios superiores al 10 por 100,000 habitantes. En el 2014 apenas era el 33%. Eso quiere decir que hay otra mitad que vive en cantones seguros ahora. Ese es el reto. Tenemos que darle la vuelta hacia atrás. Entonces, es un problema de diferentes niveles geográficos. Lo que nos exige entonces tener inteligencia.
porque si fragmentamos el país, que eso es algo que a mí siempre me ha causado dolor de cabeza, cuando veo las estadísticas país, veo que la Caja Costarricense clasifica de una forma el país, el Ministerio de Educación lo clasifica de otra forma, el OIJ lo clasifica de otra forma y el INEC de otra forma. Y si yo quiero hacer cruce de estadísticas, no se puede. No sé. Entonces, a ver, sí, somos un país con una orografía difícil, pero somos 5,5 millones de habitantes a lo mucho. 50.000 kilómetros cuadrados. Exacto. Entonces, esa información ni siquiera son grandes datos, se puede manejar en un Excel normal. Entonces, ahí tenemos un problema. Inteligencia. No la estamos utilizando. La inteligencia Claro. artificial es una maravilla. Es una maravilla y ahí yo conozco ticos que están trabajando, por ejemplo, en Chicago, ayudándole a la policía de Chicago usando inteligencia artificial para predecir dónde va a haber homicidios o robos. Menos las probabilidades Claro, son muy altas, digamos. exacto. La iluminación es un caso. ¿Ah? Las lamparitas de nosotros ya se apagan a cada rato y nadie cambia los bombillos. Y bueno, hay un montón de cosas que uno dice, bueno, ¿y dónde están antes habían como casetas donde estaban la seguridad pública? No era que era para dormir, ¿verdad? Pero sí era como, daba cierta tranquilidad. Dice uno, bueno, hey, ahí está en la caseta del guarda. Exacto. La presencia del Estado. La presencia. Y a veces la olvidamos. A veces aquí uno llega a lugares donde parece que no hay nadie, que no hay reglas, que no hay instituciones. Rudy Giuliani, yo sé que es una figura muy controvertida y más últimamente, pero recordemos que él, cuando estuvo en Nueva York como alcalde, tenía esta teoría de las ventanas rotas, que si uno en un vecindario tiene ventanas rotas, es más probable que la gente no lo respete y se empiecen a dar crímenes en ese vecindario. Y eso nos lleva entonces a la parte de infraestructura local, infraestructura vial, infraestructura comunitaria. Aquí la tenemos abandonada. No se cuida, no existen los recursos, es cierto, pero muchas veces tampoco existe la cultura para cuidarla. Y eso da pie a que haya ese sentido de que aquí no pasa nada. Antes en Costa Rica todavía hay ciertos lugares donde dicen la comunidad está organizada. Exacto. Por lo menos tienen WhatsApp para estar vigilantes, digamos, ¿verdad? Cuando hay alguien sospechoso. Pero es que hay que prevenir. O sea, parte de lo que hay que hacer es prevenir. Y si hay un búnker ahí donde están consumiendo drogas eso es una fuente ahí de posible violencia, porque la droga normalmente puede tener violencia. Ahora, porque ahora hay drogas muy fuertes, ¿verdad? Está muerta. Sí, definitivo. La comunidad tiene que comprometerse más. Son parte fundamental de la información que le tiene que llegar a los policías. Y una vez con esa información ya se puede actuar. Pero el gran reto ahí es cómo activas a las comunidades para que se sientan seguras. Entonces es un diálogo que se tiene que tener en diferentes niveles. Y si bien es cierto que el gobierno tiene que ser el que lidere ese diálogo, hay que entender lo que sin el sector privado, sin las empresas, no vamos a poder tampoco crear esas condiciones que empoderen a las comunidades para que sean más seguras. Y seamos, perdón, honestos. Comprar equipamiento, digamos, centros de cómputo, no sé, cámaras. Eso el sector privado organizado, Claro. con fundaciones o quiera, para que no oigan que es tráfico de influencias y todo ese tipo de cosas, puede ayudar al gobierno, en tiempo sobre todo, porque el tiempo es oro. El tiempo es oro. Ahora no puede uno decir, mira, vamos a hacer una licitación y lo apelaron aquí y entonces no va a haber cámaras y no va a haber lámparas para iluminar. En este momento estamos en emergencia nacional. Exactamente. Y ahí podemos aplicar alianzas público-privadas. Sí. Recordando que la seguridad es un bien público que nos afecta a todos nosotros. No importa que tengamos un condominio con buena seguridad. Cuando yo salgo de mi condominio al trabajo o a la playa, pues está en riesgo mi seguridad. Entonces tenemos que entender que esa inversión en seguridad se puede hacer de diferentes maneras, entendiendo que hay una restricción presupuestaria, pero que hay otros mecanismos de financiamiento que podemos explorar, que también podemos recurrir, por ejemplo, a nuestros aliados naturales.
Estados Unidos. Estados Unidos tiene unas políticas de apoyo también para la seguridad. Bueno, ¿cómo empezamos ya a trabajar con ellos? Más que la droga es uno de los mercados más grandes para la droga. Entonces, y la droga es la que genera en gran parte mucho esta violencia, ¿verdad? Aunque la sociedad también se ha descompuesto un poco. Yo creo que el Ministerio de Educación, como vos decís, es un gran aliado. Antes habían programas de DARE, no sé qué se llamaba, en que se le enseñaba a los muchachos los peligros de las drogas, ¿verdad? No sé si existe todavía. Pero es que ahora hay drogas que son, ya no es la coca, sino que hay otras, las fentamina, no sé cómo se dice, perdón. Pero son ya drogas explosivas, ¿verdad? El cambio tecnológico llegó también a ese mercado. Pasamos de drogas orgánicas, por decirlo así, naturales, Sí, sí, sí. Del campo. del campo, sí, sí, ya a procesamientos químicos más complejos, justamente para, como cualquier producto, alcanzar más mercado. Esa es una realidad. Eso también tenemos que entenderlo, que hay un cambio en ese mercado, y no solamente para educar a los jóvenes de que es un peligro consumir esas drogas, sino también cómo nosotros nos preparamos en el sentido de, bueno, a ver, en esta cadena de valor que va de Colombia a Estados Unidos, que es el principal consumidor, o que sale de, como se ha visto recientemente, del puerto de Limón, Europa, bueno, cómo nosotros podemos también adelantarnos a esos cambios en la estrategia empresarial de los narcotraficantes. Porque al final, el narcotráfico es una gran empresa y así se maneja. Ellos buscan esos puntos logísticos, por ejemplo, para llegar a otros mercados. No es casualidad Y con que... muchos recursos, Claro. muchas armas, con mucha tecnología, en fin, Claro. es complejo, no es un enemigo fácil. No es un enemigo fácil, yo creo que nadie le ha encontrado la solución. No. Por eso es importante que ahorita, cuando en Costa Rica todavía tenemos niveles manejables de violencia, se tomen este tipo de medidas integrales, multisectoriales, y atenderlo realmente como una emergencia que atenta contra la marca país, que atenta contra la calidad de vida de nosotros hoy, pero también contra la calidad de vida de los costarricenses del mañana. Y en ese sentido, encontrar esos puntos calientes. Ya hablamos de Limón. Limón hoy, el distrito, tiene una tasa arriba de los 65 muertos por 100,000 habitantes. Es altísima. Y la lógica es justamente, tiene la logística, tiene la infraestructura para exportar cocaína a Europa. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para limitar ese mercado? Y ahí la intervención es de un tipo. Pero ¿qué pasa a lo mejor en algunos lugares aquí de la GAM? Por ejemplo, en Alajuela, por ejemplo, en San José. Ahí probablemente sea más ligado a consumo local. Bueno, ahí entonces la estrategia es diferente. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en la península de Guanacaste, donde probablemente está ligado con un consumo quizás de algunos turistas que vienen y que aprovechan esa falta de que no se vea el policía? Y dicen, bueno, aquí en Costa Rica se puede hacer lo que sea. Entonces, bueno, ¿cómo se limitan también ese factor de narcotráfico en la península que cada vez está aumentando más? Creo que tenemos que hablar. Es importante que estos temas se discutan. Son temas que a veces mucha gente le da temor, pero son un problema de los más importantes y uno de las donde hay que tener acuerdos nacionales. No se vale estar enfrentándose, digamos, ejecutivo y legislativo, y tampoco el poder judicial. Me parece a mí que hay que buscar acuerdos, establecer puentes. Aquí no se trata de quién es la idea. ¿Vea? Aquí todos, porque el sector privado también tiene que participar. Es toda la sociedad. Es toda la sociedad, exacto. Tiene que haber un gran acuerdo nacional que tenga como meta regresar a esas condiciones de seguridad en la que crecieron la mayoría de los costarricenses. No es algo ajeno a nosotros, es algo que ya se había logrado. Es esa Costa Rica que quizás todavía muchos añoran, pero que el contexto internacional y algunos de los aspectos que dejamos descuidados, pues nos movieron el rumbo. Es un buen momento para retomar
la Costa Rica que queremos construir pensando en el siglo XXI, y no ser mezquinos. Porque al fin de cuentas, si estamos en un país más seguro, podemos hacer otras cosas más allá de la seguridad. Si no le ponemos atención, vamos a tener una Costa Rica muy triste, muy insegura, donde se paraliza posiblemente toda la inversión y va a haber más desempleo. En fin, esto es un círculo vicioso y hay que tomar medidas fuertes. Es correcto. Entender que es una emergencia, no normalizar la violencia, que no nos acostumbremos a ver muertos, que sigamos indignados. Y tercero, pensar que las soluciones del siglo XXI requieren también pensar de forma diferente. Y eso incluye incorporar al sector privado, a la sociedad, a las comunidades, junto con el gobierno para ver cómo le hacemos. Encantado de recibir. Un gusto, Jorge.